Bien, hermanos, bienvenidos. Quisiera leer Romanos capítulo 12, versículo número 2, que es el versículo que les aparece allí como inicial en la presentación que se está viendo, que se está presentando allí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hoy vamos a entrar a otra etapa del proceso de membresía. Estuvimos en la etapa de todo lo relacionado con la eclesiología, con el estudio de la iglesia, con lo que nosotros creemos, con lo que la confesión también expresa, a la cual nosotros nos suscribimos sobre la iglesia, su gobierno, sus procesos de manera muy general, de manera muy básica. Sin embargo, lo suficiente para que podamos entender cómo se maneja entonces la casa de Dios, quién la maneja, quién la ordena y cómo nosotros debemos también juntarnos, adorar al Señor, la disciplina, la membresía, etcétera. Hoy vamos a entrar entonces a otra sección, y es la sección así como aparece en sus pantallas, los distintivos bíblico-culturales. Distintivos bíblico-culturales. Ahora, para poder comenzar con esta sección, ¿qué deberíamos entender acerca de la expresión distintivos bíblico-culturales? Ahora, la palabra distintivo, por ejemplo, es lo que precisamente distingue, caracteriza o diferencia a alguien o algo frente a otro alguien o algo. Son señales, ya sean físicas o figurativas, que distinguen a una persona o cosa. Eso es lo que significa un distintivo. Es decir, algo que distingue de alguien con otra persona, con otra cosa, con otra filial. En este caso, este distintivo lo que hace es distinguir lo que somos como miembros de una iglesia local a lo que el mundo, la sociedad, el pensamiento humano enseña sobre un asunto en particular. Entonces, cuando hablamos de distintivos, estamos haciendo referencia a eso. Cuando hablamos de cultura, hermanos, distintivos bíblico-culturales, entonces cuando hablamos de distintivos, estamos hablando de esto que aparece allí en sus pantallas. Es lo que distingue, caracteriza o diferencia a alguien o algo frente a otro alguien o algo. Entonces son esas distinciones claves, sean físicas, sean simbólicas, que se tiene de una persona a otra, de un grupo a otro, etcétera. Cuando hablamos de cultural, estamos hablando de ese conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a una institución particular. En este caso, cuando hablamos de distintivos culturales, hasta ahí, estamos hablando de los distintivos de la práctica, de la tradición, de la costumbre, de las ideas de nuestra iglesia local. Pero por eso no podemos separar el cultural del bíblico. Por eso entonces llamamos distintivos bíblico-culturales, porque nuestros distintivos son las, los conocimientos, son las ideas, las tradiciones y las costumbres que caracterizan a los miembros de una iglesia fundamentados, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de distintivos culturales, estamos hablando de esto. No solamente estamos hablando de una cultura, no solamente estamos hablando de una práctica, de unas ideas y unas tradiciones de la sociedad, sino por supuesto lo que una iglesia cree a la luz de las escrituras y que pone en práctica en su vida cotidiana. Si ustedes han visto el cronograma de todo este proceso de fase 2, cuando hablamos de distintivos bíblico-culturales hay varios temas que salen, como por ejemplo el tema de las relaciones interpersonales, hombre y mujer, entonces la amistad, el compromiso, el matrimonio, los roles de género del varón y de la mujer, lo que es el feminismo, qué creemos respecto al aborto y demás, que ustedes lo pueden encontrar en sus cronogramas. Así que
Por eso esta sección es muy importante, hermanos, porque es algo que queríamos traer, adicionar, complementar a lo que, por ejemplo, nuestros hermanos bautistas eh, expusieron de sus creencias en la Confesión de Londres, por ejemplo. En la Confesión de Londres no encontramos eh, los distintivos bíblico-culturales. ¿Por qué? Porque la época de ellos, por allá en el siglo XVII, pues es diferente a nuestra época hoy, del siglo XXI, con todos los retos, con todas las circunstancias distintas que hay hoy día, por ejemplo, en nuestra nación particularmente y en nuestra sociedad. Por eso es importante que nosotros veamos qué nos distingue del mundo, qué nos distingue de la sociedad, cuáles son nuestros distintivos bíblico-culturales, a grandes rasgos, por supuesto, y cómo las escrituras entonces nos enseñan a cómo debemos tratarnos, cuáles son los verdaderos géneros, cuáles son los procesos de amistad, compromiso y matrimonio ceñidos a las escrituras, etcétera. ¿Cuál es la adoración familiar? Creo que también se trata un poquito de esto. Ahora, vale la pena también tener en cuenta, hermanos, que cuando hablamos de distintivos bíblico-culturales, esto también obedece al hecho bíblico de que la sana doctrina no se trata solamente de una fe ortodoxa, sino de prácticas ortodoxas. Es decir, y ustedes han escuchado tal vez estas palabras, ortodoxia y ortopraxis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ortodoxia? Una fe ortodoxa es una fe recta, una fe en conformidad a una correcta exégesis bíblica, es decir, la doctrina que nosotros aprendemos día a día. Pero cuando hablamos de ortopraxis, o sea, orto de rectos y praxis de práctica, estamos haciendo referencia a las prácticas sanas. Y cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos que, por ejemplo, Pablo, él usa la sana doctrina y la sana práctica como si fueran una sola consolidada. Y quisiera invitarlos a unos textos para poder adentrarnos en este tema de los distintivos bíblico-culturales. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Espero que tengan sus Biblias allí y vamos a aprovechar. Si hoy no vamos a presentar los textos, vamos a hacer el ejercicio de buscarlos porque no voy a utilizar tantos tampoco, los suficientes. Primera de Timoteo, capítulo número 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Miren, por ejemplo, desde el versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces miren lo interesante de este texto, así por encima, de cómo se relaciona la ley, cómo se relaciona la ley con la sana doctrina, pero también en contraparte con esa práctica de todo este grupo de personas perversas que está nombrando aquí Pablo, impíos, pecadores, irreverentes, patricidas, homicidas, o sea, mucho lo que es la práctica, no el conocimiento, sino la práctica malvada. Pero él dice, se oponen a la sana doctrina, es decir, acá está la relación entre la ortopraxis, o sea, la práctica sana, y la ortodoxia, la sana doctrina de la que está hablando ahí en el versículo número 10. Otro texto, ahí más adelantico, Tito capítulo número 1, vuelve y habla sobre este asunto Pablo. Versículo número 12 dice, uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, noten lo interesante de esta relación que Pablo hace aquí en estas epístolas, y es que la, el ser sano en la fe implica ser sano tanto en el conocimiento como en la práctica.
Así que por eso es importante hablar de los distintivos bíblico-culturales, porque no solamente es conocer en la mente, por ejemplo, sobre el tema de la eclesiología o el tema de la soteriología o este tema, sino también ponerlo en práctica. Por ejemplo, el de la iglesia, ponerlo en práctica en nuestra iglesia local. Y en este caso, los distintivos bíblico-culturales, ponerlos en práctica en nuestras vidas personales, en nuestro hogar, por supuesto también en la iglesia, y que influencie a la sociedad para bien, para glorificar al Señor a través de esto. Así que con esta base, hermanos, introduciéndonos un poco a este tema que vamos a estar tratando en los siguientes viernes, esta sección de estas lecciones de los distintivos bíblico-culturales, hoy vamos a ver entonces la primera lección. Vamos a hablar de las relaciones interpersonales hombre-mujer desde la amistad hasta el matrimonio. Entonces vamos a estar tratando este tema hoy. Hoy no lo vamos a finalizar. Esto nos va a cubrir lo que es el día de hoy y nos va a cubrir el próximo viernes si el Señor lo permite, que Engelbert va a continuar con el tema. Sin embargo, hoy quiero establecer algunos asuntos importantes sobre este tema. Sé, hermanos, que muchas de las cosas que vamos a ver, algunos las han visto. Sin embargo, también sé que muchas son nuevas, por lo que por eso quiero establecer nuevamente, y como dice la palabra también, no es malo y no es molesto estar repitiendo a veces las mismas cosas, porque es importante que tengamos en cuenta qué es lo que creemos como iglesia local respecto a este asunto, respecto al asunto de las relaciones interpersonales entre un hombre y una mujer. Y específicamente me refiero a la amistad, compromiso y matrimonio, cómo se deben llevar. Y bien, hermanos, una de las tragedias, diría yo, hermanos, en nuestro tiempo respecto a este tema es, por ejemplo, la aceptación del noviazgo como una práctica normal. La aceptación del noviazgo como una práctica normal. La sociedad lo aprueba, para ellos es algo normal, pero en lo que yo veo tragedia, hermanos, es en que el cristianismo en general también lo da por sentado. Parece que este es un tema que culturalmente es aceptado aún dentro de el evangelismo, dentro de los evangélicos, y no se preguntan de dónde sale, no lo comprueban, no escudriñan a ver si estas cosas son ciertas a la luz de las escrituras. Y creo que por eso es importante que hablemos sobre este tema y tengamos claro lo que nuestra iglesia, lo que él cree y lo que la palabra de Dios, por supuesto, dice sobre este asunto. Ahora, este asunto es un asunto de investigación, es un asunto de poder profundizar. Sin embargo, el tiempo no nos va a dar para profundizar tanto, pero sí para mirar algunos asuntos generales que son importantes tratar y que van a dar un poco de claridad, primero, en lo que la iglesia local cree, y segundo, en lo que la Biblia nos enseña, por supuesto, para que podamos llevarlo a la práctica, para que podamos meditar sobre estos asuntos y hacer las correcciones pertinentes en nuestros hogares, para que a futuro tal vez las nuevas generaciones también no vayan a cometer el mismo error de dar por sentado algo que la sociedad aprueba. Y quisiera comenzar diciendo que cuando la sociedad aprueba algo y abre los brazos, tenemos que sospechar, porque normalmente el mundo, como leíamos en Romanos 12:2, eh, no va conforme a lo que Dios quiere. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. Así que las relaciones interpersonales, según el mundo, según aún cristianos, porque ahorita estaba leyendo un comentario de, de un teólogo, ellos enseñan que las relaciones interpersonales son así, son en 4 pasos. Primer paso es la amistad, segundo paso es el noviazgo, tercer paso es el compromiso, cuarto paso es el matrimonio. Ahora, lo que yo quiero mostrarles a la luz de las escrituras es que esos 4 pasos no existen, que lo que existe en las escrituras son amistad, compromiso y matrimonio. Aunque hoy me voy a enfocar un poco en la amistad y en el compromiso, y en la próxima lección se estará hablando un poco más del matrimonio. Ahora,
Para los creyentes, hermanos, la sabiduría que cuenta es la sabiduría que está consignada en las Sagradas Escrituras. Y esa sabiduría es la que renueva nuestro entendimiento por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa debe ser, o ese debe ser el estándar de nuestra fe y conducta. Recuerden esto porque es muy importante. Dios, en su palabra, no avala la práctica del noviazgo como tal, o como nosotros lo conocemos hoy culturalmente. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de qué es el noviazgo para el mundo, cuál es la definición de noviazgo, qué encontramos en las escrituras, y vamos a resolver algunas de estas dudas que se pueden presentar, porque es de esperarse que si tomamos en cuenta que el noviazgo termina siendo una especie de pasaporte a la fornicación, un instrumento de daño que va desde fracturas en el corazón de los jóvenes, especialmente los jóvenes, hasta asesinatos, incluyendo el suicidio. Además de esto, muchos de estos daños dejan huellas irreparables y alteran dramáticamente la forma en que un hombre y una mujer asumen sus matrimonios, llevando consigo recuerdos, daños, afectaciones que dejan estos supuestos noviazgos. Es de esperarse que el Señor no avale esta práctica como tal. Es de esperarse que, como se conoce hoy culturalmente, vaya en contra de lo que el Señor enseñe. Por supuesto, creo que esto es algo que de entrada nos queda claro. Ahora, coloquemos los reflectores no sobre el mundo, sino sobre la iglesia. Ahora, la principal causa de fornicación entre los jóvenes ha sido la práctica del noviazgo, con citas a solas, con palabras de exclusividad matrimonial, con caricias, besos y relaciones sexuales. Ahora, esto es normal para el mundo, pero debería ser aberrante para los creyentes. Entonces, ¿por qué la práctica del noviazgo está tan admitida en muchas iglesias? ¿Por qué no se hace un análisis bíblico y concienzudo al respecto? ¿Por qué? ¿Por qué dejan que pase todo esto en las iglesias locales? ¿Qué deberían entender, por ejemplo, los solteros de nuestras iglesias al respecto? ¿Cómo las escrituras exponen la mentira del noviazgo y cómo ellas indican el camino seguro de la voluntad de Dios para que nuestros jóvenes sigan las pisadas de Cristo para glorificar a Dios desde la amistad hasta el matrimonio? Ahora, esta lección va a intentar responder a estas y otras preguntas importantes. Por supuesto, al final, si tal vez usted tiene alguna pregunta sobre el tema, también la va a poder hacer en un tiempo y vamos a tratar de resolver estas cuestiones. Ahora, de entrada, hermanos, cuando hablamos de este tipo de noviazgo en un concepto cultural, o sea, en el concepto de que es un pasaporte a la fornicación, a las caricias, a los besos, a palabras exclusivas del matrimonio, etcétera, tenemos que entender que el mundo es un sistema. Cuando hablamos de mundo estamos hablando de un sistema de corrupción. No estamos hablando de las personas como tal, sino del sistema como tal que hay en el mundo. Y este sistema lo que pretende es progresivamente llevar a la sociedad, a las personas, a un nivel de depravación cada vez mayor, cada vez mayor. Por eso, hermanos, es que en la práctica, si nosotros nos ponemos a analizar, cuando se empezó a dar por sentado un noviazgo dentro de las iglesias cristianas y aún dentro de la sociedad, se empezó a abrir la puerta a la fornicación. Se empezó a abrir la puerta a que como el mundo lo hace, los cristianos también lo hacen. ¿Qué de malo hay en eso? Dicen a veces los cristianos, ¿no? Y se les olvida que cuando el mundo hace algo y le abre las puertas, deben sospechar e irse a las escrituras para mirar si lo que el mundo está haciendo es lo correcto y normalmente la mayoría de veces no lo es. Y resulta que le abre la puerta al noviazgo y después del noviazgo entonces viene otro paso, porque como les digo, el sistema del mundo es sagaz
y el propósito del mundo no es solamente, ay, no, abrirle la puerta al noviazgo y nada más, no. El propósito del mundo es seguir depravando a toda la sociedad, a todas las personas. Y por eso es que después del noviazgo entonces pasa algo que también se conoce como la unión libre. Entonces ya no necesitan casarse, sino le metemos otro espacio, otra etapa a este proceso, a estas relaciones interpersonales de unión libre. Y no solamente eso, sino que si vamos avanzando en los años, entonces ya después dicen, bueno, el noviazgo ahora puede ser entre hombre y hombre, mujer y mujer. Si notan cómo va progresando, después, entonces van a decir, ya no es necesario el noviazgo, sino que ahora pueden tener relaciones sexuales como quieran y con quien quieran, sea de los mismos sexos o sean varios, etcétera. Entonces, miren cómo poco a poco van distorsionando lo que la palabra de Dios enseña respecto a este tema importante. Y es uno de esos temas, hermanos, que si lo entendemos y lo ponemos en práctica juntos como una iglesia local, vamos a dar ejemplo a otras iglesias que lamentablemente están cegadas o que tal vez tienen otros asuntos que tratar y no se han detenido a tratar este asunto, o aún las familias que inconscientemente siguen la corriente del mundo. Y esto nos va a ayudar a hacer luz en medio de la oscuridad, no solamente en la ortodoxia, sino en la ortopraxis, en la práctica también. Con el fin de perseguir la santidad en este punto, hermanos, quiero que empecemos con un texto que nos va a ayudar precisamente a desenlazar todo esto, a desentramar todo esto que creo que es muy sencillo a la luz de las escrituras. Quisiera invitarlos a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Miren, ¿cuál es la voluntad del Señor en este asunto? Pues la voluntad de Dios, ahí está claro, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Ahora, ¿qué me interesa de este texto para lo que estamos hablando? Lo que dice el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, ¿cuál es el proceso bíblico? Porque miren que ahí está hablando de esposa, está hablando de matrimonio. O sea, Pablo está diciendo, apártense de fornicación, busquen la santidad, la pureza. Es bueno tener esposa. Ahora, en ocasiones anteriores se ha hablado de esto, ¿no? Naturalmente, cuando el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, por naturaleza, ahora el hombre y la mujer van a necesitar ese complemento, van a necesitar esa parte para poder vivir en esta vida juntos para la gloria de Dios. Entonces, no voy a entrar tanto en esa discusión, porque creo que se da por sentado que es el deseo del Señor, a no ser de que haya don de continencia para servir al Señor, etcétera. Pero entonces, la pregunta que le podríamos hacer a Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4 es, ¿cuál es el proceso bíblico que se ha de seguir? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no encontramos principios explícitos y claros de cuál es el proceso? ¿Por qué no encontramos claramente ahí en el Nuevo Testamento amistad, compromiso, matrimonio? Explícitamente, porque sí lo encontramos. La respuesta sería, hermanos, porque es que la Biblia es un todo, recuerden. Recuerden que nosotros no podemos coger y cercenar el Antiguo Testamento y echarlo a la basura. El Señor ya había hablado mucho sobre esto y era una práctica común, era una costumbre y era una cultura en la iglesia, no solamente entre los judíos, sino en la iglesia, aún en la iglesia primitiva, estos procesos, procesos de amistad, procesos de compromiso y procesos de matrimonio. Ese es el proceso que encontramos en las escrituras. Y creemos, hermanos, que hacer las cosas de esta manera honran a Dios y este hace que haya un plan de conformar una familia según la voluntad de Dios para su gloria. No creemos que las escrituras enseñen el noviazgo, el cual es un tiempo
donde se disfrutan de los privilegios de un matrimonio, pero sin las responsabilidades del mismo, recurriendo en acciones pecaminosas condenadas por la Escritura. Ahora, ¿por qué se condenan las acciones que están dentro de un noviazgo? Porque no es el tiempo y no es el lugar que el Señor ha establecido. Y si ustedes notan siempre el patrón de la manera en que Satanás obra, es que él coge lo que el Señor manda y lo distorsiona desde dentro. Él siempre va a coger las cosas y va a tratar de distorsionarlas. Las relaciones, las caricias, las palabras deben ser para el matrimonio, no fuera de él. Pero entonces lo que viene y Satanás así lo distorsiona y nosotros los cristianos entonces comemos entero en este siglo y nos conformamos a este siglo y damos por sentado todo sin verificar lo que la palabra del Señor dice. Por eso es importante que tengamos estos tiempos para poder clarificar qué es lo que el Señor dice. Ahora, ¿qué es el noviazgo? Les voy a dar una definición de qué es el noviazgo según eh, un diccionario como tal. Dice, es la relación entre un hombre y una mujer que participan de actividades sociales por mutuo consentimiento. Tener novio significa apartar tiempo para tener interacción social con una persona del sexo opuesto. Entonces, aquí todavía no han cambiado ni siquiera esta definición porque si la vieran hoy día dirían que no, que quiten esa última parte del sexo opuesto, porque a ese grado de depravación hemos llegado en la sociedad. Pero esa es la definición. Ahora, ¿qué es lo que se cree culturalmente del noviazgo? Ahora, yo crecí, hermanos, en una sociedad, aquí en Colombia, por supuesto, en una sociedad supuestamente católica, pero una sociedad en que todo está patas arriba, en donde para mí, para mis compañeros del colegio, para las familias, los padres, para los profesores, para todos, el noviazgo es ese tiempo de enamoramiento en el que un jovencito y una jovencita entonces se acercan, prueban, se besan, se tocan, se dan caricias porque se aman el uno al otro y que tal vez eso a futuro puede llegar a ser un matrimonio. Se pueden llegar a casar tal vez. Eso es lo que culturalmente, y noten la diferencia entre una definición y, y el concepto cultural, ¿no? Algo que es ya de tradición, algo que son ideas que están insertadas. Y es común, hermanos, ustedes mismos lo pueden ver hoy día con sus amistades, con sus vecinos, cómo esto es lo normal, esto es lo aceptable en la sociedad y aún lamentablemente, hermanos, en las iglesias. Uno puede ver en las iglesias cómo permiten los pastores, avalan los noviazgos. Hay unos que cambian un poco el concepto. Entonces ellos dicen, no, el noviazgo no es para tener relaciones sexuales. En el noviazgo es para prepararse. Y esto lo digo porque ahorita estaba leyendo un comentario y este pastor, este teólogo que habla allí, habla de esta manera, dice, es para prepararse, es para probar, es para mirar si sí se va a dar o no se va a dar. Ahora, en unas iglesias pasa eso. En unas iglesias tratan de decir, no, las relaciones sexuales, como está tan claro en las escrituras, no son para el noviazgo, sino son para el matrimonio. Sin embargo, se permiten otras cosas que también son para el matrimonio y que al final, a la larga, van a terminar llevando a las personas a caer y a cometer actos inmorales, a la fornicación, a dañar el corazón de esa pareja el uno y el otro y a llevar esas consecuencias aún si es que se da un matrimonio a ese matrimonio. Y por eso es que después van a haber tantas consecuencias que hay que cosechar. Y si no es así, van a terminar separándose y cada uno va a tener todas esas experiencias que Dios en ninguna parte de las escrituras pide ni dice que deben tener. ¿Quién nos enseñó, hermanos, que para poderse casar hay que tener experiencia de cómo besar, hay que tener experiencia de cómo acariciar, de qué palabras decir eso? ¿Dónde en las escrituras dice eso? Antes bien, lo que el Señor enseña es que debemos prepararnos, pero debemos prepararnos para algo que vamos a ir viendo ahorita con un texto en el Nuevo Testamento que nos va a ayudar a ver este modelo, este modelo. Ahora, la palabra novio en las escrituras aparece en tres formas en el hebreo. Por ejemplo, una es dot, que se puede traducir como amado, como novio, como caricias, como amores. Otra palabra en el hebreo es
Hatán, que significa esposo. Es decir, cuando las escrituras hablan de esta palabra novio, que muy pocas veces se encuentra, está haciendo referencia no a una etapa de noviazgo anterior al matrimonio, sino está hablando del matrimonio como tal o, dependiendo de la palabra, porque hay tres palabras, está Dod, Hatán y Kalá, eh, dependiendo de eso, va a hablar o del matrimonio como tal, en sus inicios, o sea, novios, o el momento en el que van a casarse, el momento en el que se está celebrando la boda como tal. En ningún otro contexto usted va a encontrar, hermano, la palabra novio en las escrituras. Ahora, por ejemplo, estas palabras las encontramos en Isaías, no lo busquen, lo voy a leer rápidamente. Isaías capítulo 49, versículo 18, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Ahí está la palabra novia. Ahora, ¿cuál vestido? Pues el vestido del matrimonio del que está hablando el texto. ¿Sí notan? Ahora, Isaías más adelante también vuelve y usa esta palabra. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ahora, ¿a qué creen que hace referencia? Al matrimonio nuevamente. O sea, no está haciendo referencia a una etapa anterior en la que pueden besarse, pueden acariciarse, no. Este contexto cultural de los hebreos allí en el tiempo de Isaías era que el novio, o esta palabra que se utilizaba allí en ese entonces, era el tiempo aquí en el que se iban a casar. Ese momento es el de los novios. Y ahorita vamos a ver por qué. Joel capítulo 2 versículo 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahora, ¿qué está diciendo acá Joel? Está diciendo, salgan los que ya están casados, los que ya están juntos. Por eso dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, no está diciendo, no, es esa etapa de noviazgo, dejen de estarse besando y salgan. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, aquellos recién casados, salgan de ahí. Ahora, por una razón en particular allí en el contexto de Joel. La palabra noviazgo, por ejemplo, estas son las palabras que ustedes van a encontrar de novio o novia en el Antiguo Testamento, por ejemplo. La palabra noviazgo solamente se encuentra una vez en toda la Biblia. Y esa vez se encuentra en Jeremías capítulo 2 versículo 2. Es la palabra, si no estoy mal, creo que, permítanme acá el reviso. Es Calá, si no estoy mal, la que les estaba diciendo ahorita. Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. La palabra que se ha traducido, que diría yo que queda mejor traducida, desposorio, como lo tradujo la Reina Valera, es la que se encuentra allí. Es decir, que nunca en ninguna parte, aún en el Nuevo Testamento, porque la única parte en el Nuevo Testamento donde se utiliza esta palabra es en Apocalipsis, cuando dice que la Jerusalén baja ataviada como una novia, o sea, está haciendo referencia a lo mismo, a ese tiempo de matrimonio como tal, de la boda como tal. Entonces, nunca está hablando de un periodo ante compromiso, ante matrimonio, en donde pueden tener esos privilegios, ese pasaporte a la fornicación, a los besos, a las caricias. Por supuesto que no. Antes bien, como leíamos en Tesalonicenses, ¿qué nos dice Pablo? Para vivir en santidad. Ahora, ¿qué es esto del desposorio? Porque cada vez que les hablo de novios, si utilizáramos esa palabra bíblicamente, no deberíamos utilizarla, sino deberíamos utilizar la palabra desposorio, porque está haciendo referencia a otro periodo en las relaciones interpersonales. Y ese periodo es el que nosotros hoy día conocemos como el compromiso. Ahora voy a leerles algo sobre el desposorio. Dice, entre los judíos se consideraba tan firme como el matrimonio.
y no podía ser disuelto excepto por divorcio. Se dieron ciertas leyes en cuanto a la mujer desposada, en Éxodo 21, en Deuteronomio 20. Por ejemplo, María, la madre del Señor Jesús, estaba desposada con José y éste consideró la posibilidad de repudiarla, de dejarla en privado. Pero un ángel del Señor le informó acerca de la realidad de su condición en Mateo 1:18, en Lucas 1:27. Se usa también esta palabra desposorio simbólicamente para expresar el favor de Jehová hacia un antiguo pueblo en un día futuro, cuando él los desposará a sí mismo para siempre. Eso es lo que dice Oseas 2:19, por ejemplo. Utiliza la palabra desposará en futuro en el sentido de que un día se unirá a ellos para siempre. También en cuanto a la posición en la que la iglesia está con Cristo. Pablo escribió a los santos de Corinto, por ejemplo, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso está en 2 Corintios 11:2. La conducta de los santos debería corresponderse con la realidad de este desposorio. Así que cuando hablamos de noviazgo, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, borren toda idea cultural, toda definición de la sociedad sobre este noviazgo y transformen esa palabra en la palabra que verdaderamente se usa en las escrituras, que es compromiso, que es desposorio. Es decir, que acá no encontramos un punto intermedio, acá no encontramos uniones libres, acá no encontramos noviazgos como el mundo enseña, ni noviazgos ni siquiera como algunas iglesias enseñan. Busquen en cualquier parte, hagan el ejercicio, hermanos, busquen en cualquier parte de las escrituras a ver si encuentran ese periodo intermedio que la sociedad, que el mismo mundo se ha inventado. Y si ustedes lo encuentran, cambiamos todo, hermanos. Pero estoy seguro de que no es así porque la palabra de Dios es clara sobre este asunto, sobre la base de la santidad y la pureza entre las relaciones de un hombre y una mujer. Ahora, vamos a ir a un texto en el Nuevo Testamento porque para nosotros entender cuáles son las relaciones, cómo debemos tratarnos entre hombre y mujer, los solteros, los comprometidos y los casados, la única forma de verlo ahora no es con la luz que tenían los del Antiguo Testamento, sino es con la luz que ahora viene con los lentes que nos ponemos de la cruz, de Cristo Jesús, del nuevo pacto. Y las escrituras nos enseñan que las relaciones matrimoniales, hombre y mujer, siempre están simbolizando, están ejemplificando la relación que hay entre Cristo y la iglesia, ¿no? Por lo que me gustaría poner solamente un ejemplo, porque podríamos ir, por ejemplo, a Efesios 5 para hablar del matrimonio, pero quisiera poner este ejemplo porque es un ejemplo que Andrés ya ha compartido y que me parece un modelo, unos principios acá muy interesantes de rescatar para la práctica de este distintivo bíblico cultural. Vamos a ir a este texto, vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice la palabra, el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor Jesús ascendió, Él resucitó, ascendió. Hoy está sentado en el trono y un día volverá para cumplir lo que está diciendo este verso aquí. Esa es la realidad de ese texto. Sin embargo, el Señor Jesús está utilizando un modelo que Él mismo estableció en la creación para mostrar esa relación entre Él y sus discípulos, entre Él y su iglesia amada.
Y esa relación es la que nos va a servir a nosotros para entender cómo el Señor nos enseña que debemos comportarnos en cada uno de estos lugares. Y al final vamos a hablar un poco ya en un aspecto más práctico, en unos consejos más prácticos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, el mejor ejemplo para esto, para entender estas relaciones, es Cristo y la iglesia. Ahora, en primer lugar, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Lo que yo podría aplicar aquí respecto a extraer esos principios para la vida cristiana es que, en primer lugar, Cristo, el esposo, se fue a preparar un hogar para los discípulos. Pero noten algo aquí interesante. Espero se alcance a ver, se ve como pequeño. El primer paso, tanto, y esto ya es aplicativo, el primer paso para hombre y para mujer es la preparación y cálculos. Miren lo que el Señor Jesús hace ahí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Él ya sabía, él ya tenía todo planeado. Y si nosotros ponemos eso en un sentido aplicativo en las relaciones interpersonales, estamos diciendo que tanto el hombre como la mujer, desde que empiezan su desarrollo y su crecimiento, ¿a qué deben apuntar? Al matrimonio. A que no es bueno que el hombre esté solo. A que deben unirse en ese vínculo, en ese pacto de compañía, porque el Señor ha establecido naturalmente que sea así. Por lo que desde pequeños debemos saber hacia dónde vamos. Los niños, los jóvenes, los que nos están escuchando ahorita, deben estarse preparando, deben estar calculando. Miren lo que el Señor Jesús hace. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso en primer lugar. Por eso en la etapa a veces de la amistad, en la etapa de la amistad, nosotros en qué debemos estar pensando. En la etapa de la soltería, ¿en qué debemos estar pensando? No crean que somos personas que, o jóvenes, hombres o mujeres que no sienten, que no piensan en esto. No, deben pensar y es sano que lo piensen, pero con el propósito de preparación, con el propósito de calcular con quién se van a casar un día, tanto el hombre como la mujer, con quién se van a casar un día, porque es lo que el Señor ha diseñado para que juntos puedan glorificar al Señor, para que puedan caminar mejor juntos. Así que esto no comienza desde el compromiso, esto comienza desde aún antes, desde la amistad. Ahora, en segundo lugar, dice el Señor Jesús, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El principio aplicativo que yo puedo rescatar o extraer de acá es la verdad y transparencia de cada uno de los solteros. Ahora, a veces hablo de jóvenes porque lo normal es que los jóvenes sean solteros, pero a veces hay personas mayores también que están solteras y no pasa nada. Todo esto los incluye también a ustedes. Cuando hablamos de verdad y transparencia es que el Señor Jesús, si esta no fuera la realidad de que habían muchas moradas en la casa de su Padre, se lo hubiera dicho a los discípulos, se lo hubiera dicho a la iglesia. Y por eso es importante que en las relaciones interpersonales haya verdad y transparencia. No sean deshonestos desde la amistad, no sean deshonestos desde ese tiempo de conocerse, porque si empiezan a ser deshonestos desde allí, entonces ya empezaron mal. Miren cómo empieza el Señor Jesús, con transparencia, con preparación, con cálculos. El Señor Jesús nos da el modelo perfecto de cómo debemos hacer. Así que, jóvenes, solteros, voy a cambiar la palabra jóvenes por solteros, solteros, sean transparentes, sean veraces. A muchos, lamentablemente, por causa del pecado, por causa tal vez de su pasada manera de vivir, vivieron cosas terribles, fornicación, inmundicia, inmoralidad. Sean transparentes, sean veraces. Así pierdan la oportunidad de un futuro establecer tal vez un compromiso con esa amistad que tienen con una persona que les llama la atención, que les agrada, pero
es para la gloria del Señor. Y si el Señor permite que ustedes en su transparencia lo digan y que ellos no los acepten, pues el Señor sabe por qué es. El Señor sabe por qué permitió eso en sus vidas también y todo. Así que, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En tercer lugar, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí ya pasamos entonces a ese tiempo de compromiso. Voy pues, me voy. Ya vino, ya conoció el Señor Jesús, ya habló con su iglesia, ahora dice, me voy. Voy pues, pero ¿a qué se va? A preparar lugar para vosotros. ¿Esto qué es? Aquí es donde comienza esa etapa del compromiso en la que hoy día aún la iglesia está con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo se va y no ha vuelto todavía y no sabemos cuándo va a volver. Promesa presente de preparación, es decir, este hombre que tenía una amistad con una mujer, ahora en mutuo acuerdo le va a decir, me voy a preparar lugar, me voy a preparar lugar, me voy a preparar, prepárate tú también, porque ¿qué está haciendo la iglesia hoy día? Se está preparando día a día. Ahora no se está preparando como golpeando al aire, porque el Señor bueno dejó una seguridad aún más a través de las arras. ¿Y quiénes son las arras? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué son las arras? Las arras son ese símbolo, son esa monedita o esa joya que ratifican el compromiso de una manera visible que un hombre hace con una mujer hasta que él vuelva. Era lo que tradicional, común y culturalmente se hacía tanto en el tiempo de los hebreos como en el tiempo de la iglesia, entre los griegos, aún en medio de toda esa cultura malvada, la iglesia, y lo que hoy, hermanos, debemos hacer en contra de la cultura de este siglo y de lo que la sociedad enseña. Cuarto lugar, dice el texto, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto es la promesa de pureza. Es decir, el Señor Jesús no se va a acercar, no va a venir a hacer visitas a escondidas antes de la venida. Eso parece un poquito a un sistema por ahí de interpretación que dice que va a venir a escondidas, se los va a llevar y después va a venir otra vez. No, porque eso no cuadra con el modelo que el Señor mismo está enseñando acá. Él dice, no, yo me voy y después vendré y los tomaré a mí mismo. Y eso es lo que debe hacer un varón con una mujer, un varón de Dios con una mujer de Dios. Prometerse, estar de acuerdo y decir, me voy a preparar lugar, pero vendré otra vez. Y ese tomaré a mí mismo, entonces ya está hablando del matrimonio como tal. Promesa de pureza. ¿Por qué promesa de pureza? Porque Él no va a venir a saltearse ese tiempo que Él ya estableció para poder venir a tomar a su iglesia. Él no va a venir a hurtadillas, Él no se va a meter por la ventana, Él no va a tratar de buscar citas a solas con su iglesia, no. De la misma manera nosotros debemos honrar este modelo bíblico que el Señor enseña a través de lo que nos está diciendo en este texto. Y no solamente en este texto, sino en todas las escrituras. Promesa de pureza, una unión futura. Y quinto lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso ya es el matrimonio como tal. Así que aquí están como los 5 pasos de la relación que hay entre Cristo y la iglesia y las relaciones interpersonales que deben haber entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque Cristo el esposo se fue a preparar un hogar para los discípulos. Entonces ahí está esa promesa. Cristo el esposo no estará con la esposa en la etapa de compromiso, ni con otra mujer, ni nada. Cristo el esposo promete venir otra vez. El compromiso no se va a echar para atrás. Y recuerdan lo que les leía del desposorio. El desposorio es tan importante en las escrituras que aun cuando se tenía que disolver por alguna causa pecaminosa, entonces tenía que darse carta de divorcio. O sea, así de importante y de serio es el compromiso. Entonces, haciendo una aplicación breve, solteros que se van a comprometer, si se van a comprometer, sean serios y honren al Señor
porque si rompen el compromiso es como si estuvieran rompiendo ya un matrimonio. Entonces no se metan a hacer eso, piénsenlo bien y hablen más bien con sus padres, pidan consejos, porque cuando dicen que se van a casar con alguien, tienen que cumplirlo. El mundo no lo cumple, aún los creyentes de las iglesias lamentablemente tampoco lo hacen, a veces por ignorancia, a veces por rebelión, pero esto es lo que la palabra del Señor nos dice. En la cultura bíblica, por ejemplo, los padres estaban muy involucrados en la selección de la pareja para sus hijos. Eso lo vemos, por ejemplo, con Dios. Dios escoge la esposa para Adán. Abraham escoge la esposa para Isaac. Entonces es muy bueno que antes de tomar una decisión desmedida, consulten con sus padres. Tal vez los padres de hoy día lamentablemente no son del modelo que quisiéramos, pero por eso es que hacemos todos estos procesos, hermanos, porque tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que ser padres, hijos, tenemos que tener relaciones interpersonales para la gloria del Señor y para ser diferentes a la cultura del mundo. Entonces, ese compromiso, miren que aún para disolverlo en las escrituras se requería el apedreamiento, el mismo castigo que se utilizaba para los casados cuando eran culpables de adulterios. Eso está en Deuteronomio 22:22 y hasta el versículo número 24. Bien, hermanos, viendo este panorama breve de esto, ahora quisiera hablarles de la amistad. Voy como de adelante para atrás, pero la idea es que se entienda bien que hay una amistad, hay un compromiso y hay un matrimonio. ¿Qué asuntos se deben evitar sí o sí en la amistad? Acuérdense de 1 Tesalonicenses 4:3, empezando por el aspecto de que debemos evitar esas pasiones desmedidas aún en la amistad. Y noten que lo que yo les voy a decir ahora, si ustedes están anotando esto, porque es que hay varios textos acá que les voy a nombrar solamente, me gustaría que después ustedes con tiempo se detuvieran a meditar en estos textos, porque no voy a tener el tiempo para explicar porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero se van a dar cuenta de que muchas cosas, lamentablemente, algunos las han cometido y lamentablemente también han cosechado las consecuencias de haber cometido estas cosas, tal vez por ignorancia, tal vez porque estaban muertos aún todavía el Señor no les había concedido vida, pero aún también han cometido errores como cristianos. Y por eso es importante que hoy, nos arrepintamos y cambiemos nuestra mentalidad si no lo hemos hecho. Y si ya lo hemos hecho, que ratifiquemos lo que la palabra de Dios dice sobre estos asuntos. En primer lugar, ¿qué se debe evitar en la amistad para poder llevar un proceso sano? En primer lugar, lo que se debe evitar, hermanos, sí o sí son los besos. Los besos son diseñados para el matrimonio. Y ustedes saben a qué besos me estoy refiriendo, ¿no? Los besos en Cantares, capítulo 1 versículo 2 al 4, en el capítulo 2 versículo 3 al 5 habla de besos matrimoniales. Isaac y Rebeca, la primera vez que se besaron fue ya para casarse, en Génesis 24 del 63 al 67. Miren lo interesante de Proverbios 6:27 al 28. Miremoslo rápidamente, Proverbios 6:27 al 28. Y es que alguna vez lo hemos estudiado, pero de pronto los nuevos no. Miremos rápidamente Proverbios 6:27 al 28. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Entonces la palabra ahí que se utiliza en ese sentido de fuego, de quemarse y eso, es nashak, que significa encender en el hebreo. Es decir, lo que el proverbio está diciendo es, y miren lo interesante porque de ahí sale la palabra beso. Entonces, lo que está diciendo el texto es, ¿podrá jugar el hombre con fuego? Y eso es lo que pasa con el tema de los besos. Los besos, ¿qué provocan? ¿Y por qué se dan besos? Primero, se dan besos porque hay
pasión. Ahora, la pasión no está mal, lo que está mal es que esté fuera del matrimonio, porque esa pasión, ese amor, esas caricias, ese gusto es libre en el matrimonio, el Señor lo diseñó así, pero no fuera de él. Y el problema es que nosotros utilizamos esto para sacarlo de su lugar y hacer lo que a nosotros nos plazca. Disfrutar de los privilegios del matrimonio sin las responsabilidades que conlleva el mismo. Ahora, si alguno se quiere besar con una mujer, si una mujer quiere besar a un hombre, yo le diría, cásese, porque es mejor que se case, como dice 1 Corintios 7, que utiliza la misma palabra, y no que se esté quemando. Así que es muy importante esto. En segundo lugar, otro consejo práctico: eviten caricias. Hermanos, y estos consejos son tanto para los padres que estén pendientes, para los hermanos de la congregación que estén pendientes, como para los solteros mismos que deben estar pendientes. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y pasa a veces que lo hacen al igual. Y dicen, ah, pero tal lo hace porque yo no lo puedo hacer. Hermano, si usted vio que lo hizo, pues vaya donde el hermano y llámele la atención. Para eso es todo este proceso, hermanos, para que nos cuidemos mutuamente. Pero esperan hasta que, por ejemplo, el pastor lo vea. Y el pastor a veces tiene muchas cosas que hacer y él no ve todo porque él no es omnisciente. A veces le traen y le dicen, pastor, yo vi a tal. Pero, hermano, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decir, hermano, eso no es la manera correcta de hacer las cosas. Tengan cuidado, apártense, empiecen un proceso de manera correcta, sentémonos. Yo conozco muchas parejas de la congregación que hacen eso y gracias al Señor por eso, que están pendientes, pero necesitamos ser todos para que todos podamos estar en igualdad en ese aspecto, que no haya que a unos sí se les diga, a los otros no se les diga, sino que todos juntos estemos pendientes de los jóvenes, de los solteros, de estos procesos que se deben hacer conforme al Señor para honrar al Señor y para ir en contra de la cultura. Segundo lugar, evitar caricias. Las caricias son divinamente diseñadas para el matrimonio. Génesis 26, versículo del 8 al 9. Evitar besos, evitar caricias. En tercer lugar, evitar declaración de sentimientos, hermanos. Cuando se inicia con sentimientos, ¿son estos por la persona adecuada? ¿Cómo se sabe que esa es la persona adecuada? Y uno comete unos errores terribles, porque esas palabras que deberían ser para la futura esposa se las dice a una persona que probablemente al final puede ser que destroce su corazón. Por eso es que lo que se debe hacer en la amistad no es decir palabras bonitas, no es besarse, no es acariciarse, es orar, es conocer, es mirar. Pero ahorita vamos a ver eso. Ahorita estamos hablando solamente de qué se debe evitar. Evitar declaración de sentimientos, hermano. Estamos hablando de la amistad, ¿sí ven? Y de la amistad, el siguiente paso no es un noviazgo, como ya lo vimos. El siguiente paso es un compromiso. Y el compromiso, hermanos, tampoco es para besos, tampoco es para caricias, tampoco es para declaración de sentimientos. ¿Qué lugar tienen todas estas cosas? El matrimonio. Solamente el matrimonio. Esta es la santidad y pureza de las relaciones interpersonales como el Señor enseña. Evitar, y todas estas son igual de importantes, evitar la inclinación por los incrédulos. Dice 1 Corintios 7:39 que si se van a casar, cásense en el Señor, y eso implica cristianos, parejas cristianas. Es ilógico a veces y es de rebeldía que el Señor nos dice que no nos unamos con los incrédulos y termina uno viendo las parejas con los incrédulos a escondidas, tal vez allá en sus universidades, en los colegios. Terrible, mal. Empezaron mal y no se van a escapar del Señor si están haciendo las cosas así y no se arrepienten y se apartan de esas personas que en realidad de hacerles un bien para glorificar al Señor los está llevando y los está apartando de la senda estrecha. Evitar inclinación por los incrédulos. 1 Corintios 7:39. Primera de Timoteo, y bueno, no me quedó tiempo, quería hablar sobre esto. Primera de Timoteo 5:11 al 14 habla de las viudas y dice, las viudas que no se casen, dice, pero después dice que sí se casen. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que cuando les dice que no se casen, es no se casen con incrédulos, no se casen con el mundo. Y después les dice que se casen, está diciendo que se casen en el Señor. O sea, él no estaba prohibiendo ahí en 1 Timoteo 5, del 11 al 14, que las viudas se vuelvan a casar. No, eso no es lo que está prohibiendo ahí, las viudas jóvenes, dice el texto.
sino que se casen en el Señor nuevamente. Ahora, eviten, varones en este caso, las mujeres coloquialmente lo podemos llamar busconas, la mujer que busca. Eso lo dice Proverbios 7:10. La mujer que busca no está bien. Es el hombre el que debe ir, no la mujer. Es el hombre el que debe ir en la amistad, comenzar a hablar, compartir. No besarse, no acariciarse, nada de eso. Es que eso está fuera de lo que el Señor ha establecido. Entonces, basados en esto, ¿para qué entonces es la amistad? ¿Cómo yo hago para conocerme con una persona? ¿Cómo hago para hablar con esa persona que me llega tal vez a interesar? Pues para eso es la amistad, el tiempo de inspección. Inspección, por ejemplo, de la piedad. Una pregunta que usted debería hacerse soltero es, ¿ama a Cristo y vive para Él? Ahora, si no puede responder esa pregunta, olvídese. Ahora, ¿cómo va a conocer usted a ese futuro esposo o a esa futura esposa? ¿En las discotecas? ¿En las bibliotecas? ¿En las universidades? ¿En la iglesia, hermanos? Y este es un consejo que me gustaría darles a todos en este momento. El mejor lugar para que los jóvenes puedan hablar tranquilamente, eso sí, evitando besos, caricias, declaración de sentimientos, inclinación por los incrédulos, evitar que las mujeres sean las que estén buscando a los hombres, es la iglesia, hermano. Después del culto, por ejemplo, cuando se quedan hablando, ¿qué de malo tiene que un joven y una joven estén hablando? Es el mejor lugar, hermanos, porque ellos deberían estar tranquilos en ese lugar de poder hablar, porque todos estamos ahí pendientes, porque todos tenemos los ojos sobre ellos cuidándolos. Pero ¿cómo se van a conocer si no pueden tener un tiempo de amistad? Porque apenas ven hablando a dos jóvenes, entonces, ay, ya se van a casar, ay, ya no. Seamos sabios nosotros también y guardemos los corazones de los solteros. No los ilusionemos ni los casemos, que a veces pasa eso también, ¿no? Ahora, no está mal el consejo, no está mal que diga, mira tal muchacha, mira tal muchacho, tal vez, ¿sí? Pero no tratemos de presionarlos al punto de que no, tenemos que casarlos porque tal vez les estamos haciendo un daño, porque son personas muchas veces inexpertas, son jóvenes y se van a ilusionar muy fácil y tal vez somos esa piedrita de tropiezo más bien para que se hagan daño y no para el bien. Entonces, el tiempo de la amistad es un tiempo de inspección. Para eso es la amistad, para analizar, para poder mirar libremente y decir, esta mujer tal vez es, esta es, esta es, esta es, pero no besándolas, no acariciándolas, no. Mirando, por ejemplo, si ama a Cristo y vive para Él. Esa es una pregunta que debería hacerse. En segundo lugar, una inspección de convicciones o conceptos. ¿Qué cree, por ejemplo, sobre la familia? ¿Qué cree sobre la iglesia? A veces las jovencitas de la congregación vienen jóvenes de otras iglesias que se hacen llamar cristianos y tienen una cosmovisión totalmente diferente. Ellos vienen con esa visión de noviazgo, de besos, de caricias y ustedes, jovencitas, deben cuidarse y guardarse porque ya empezamos mal. Ahí ustedes deben parar esas relaciones y un momento. Esas palabras, esos regalos, esas caricias, todas esas cosas, guárdeselas para su esposa, que probablemente no voy a ser yo. Entonces, hágale allá para su iglesia y mire ustedes cómo están haciendo allá, porque nosotros creemos esto, porque vivimos para el Señor en santidad y en pureza. Así que el tiempo de amistad es un tiempo de inspección, es un tiempo de piedad, de inspección de piedad, es un tiempo de inspección de convicciones que cree sobre la familia, sobre la iglesia, sobre la palabra. Es un tiempo de inspección también de tratos, cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá, cómo trata a los amigos, cómo trata a las amigas, cómo trata al sexo opuesto. Y eso pasa a veces mucho y alguna vez veía como un muchacho, un hermano, se la pasaba abrazando a las hermanas y tal vez esa muchacha que interesaba o que agradaba de él, de una vez se le borró de su mente porque se la pasaba abrazando a la una y a la otra. ¿Cómo sería entonces en el matrimonio en el futuro? Y esas son preguntas que son válidas hacerse en el tiempo de la amistad. Ahora, en ese tiempo de la amistad, la mejor forma de ir avanzando y desarrollando esa amistad es sirviendo juntos en los grupos familiares, en cada una de las áreas de servicio que tiene la iglesia. Ahí es donde se van a conocer, ahí es donde van a conocer sus temperamentos, su preparación. Nunca a solas,
nunca en una salida sola. Si tienen, si van a salir, si van a compartir tal vez para poder permitirse conocerse, deben buscar terceros, sus padres, por ejemplo, sus hermanos en la fe, aún los mismos pastores si los pueden acompañar. Entonces, todo esto es parte de la amistad. Ahora, después de eso, no hay un periodo de noviazgo. Después de eso, ¿saben qué pasa? Que hay o deben decidir por un compromiso. O sea, si de verdad hay un gusto, si de verdad hay un desarrollo de esa relación interpersonal, si el Señor ha probado eso a través de su voz bíblica, a través de sus parámetros, a través del consejo y de la aprobación paternal y pastoral, debe procederse al compromiso. Y como hemos visto, el compromiso es esa fase donde ahora se preparan cada uno, no para estar junticos pegados todo el día, sino que cada uno se prepara para luego estar junticos pegados todo el día en el matrimonio. Bien, hermanos. Esto que vimos hoy, entonces, voy a hacer una corta recapitulación. Nuestro hermano Engelbert, si el Señor lo permite, en la próxima va a seguir tocando el tema, entonces va nuevamente a retomar algunos asuntos con más detenimiento y nos va a ayudar a aterrizar estas ideas con mayor facilidad. Entonces, voy a hacer por acá, voy a compartirles un momento. Hoy estuvimos viendo qué son los distintivos bíblico-culturales. Primero, hablamos de que un distintivo es lo que distingue, caracteriza, diferencia a alguien o algo frente a otro. También hablamos de que nuestros distintivos bíblico-culturales son temas escriturales de manera muy particular que chocan con el mundo, con lo que enseña el mundo. Hablamos de las relaciones interpersonales, pusimos el ejemplo del Señor Jesucristo a la luz de Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, como habían allí 5 pasos, podríamos decirlo, entre amistad de preparación y cálculo, de verdad y transparencia, compromiso, de promesa presente de preparación, de promesa de pureza, una unión futura, y de matrimonio, la unión ya como tal entre hombre y mujer. Y quisiera terminar, hermanos, con esta cita del libro de Martin Lloyd Jones que se llama El matrimonio. Dice, la cosa más importante siempre es considerar a nuestro Señor Jesucristo. Si un marido y una esposa juntos lo consideran a Él, no tienen por qué preocuparse de su relación uno con el otro. Nuestras relaciones humanas, afectos y amores están cimentadas en nuestro amor común hacia Él. Si ambos viven para Él y para su gloria y para su alabanza, y si ambos dan un lugar principal en sus mentes a la analogía de Cristo y la Iglesia, y a lo que Él ha hecho por la Iglesia para que ella pueda ser redimida, y que ellos como individuos puedan llegar a ser hijos de Dios, si ellos se sienten sobrecogidos por ese pensamiento y gobernados por él, no habrá peligro de que sus relaciones personales terminen en un desastre. El marido será cabeza de la misma forma en que Cristo es la cabeza sobre la iglesia. Noten algo interesante de esto, de las relaciones interpersonales, y es que el modelo de Cristo siempre está presente. El modelo de Cristo está presente en la amistad, el modelo de Cristo está presente en el compromiso, el modelo de Cristo está presente en el matrimonio. En la amistad es Cristo el que viene a conocer. Es el hombre el que se acerca a la mujer a conocer, sin besos, sin caricias, sin palabras sentimentales, sino una amistad que guarda el corazón de ambos. Pero ya conocidos, se prometen, y ahí está Cristo prometiéndose, yéndose a preparar. Y está el matrimonio. Cristo volverá y consumará ese matrimonio con su iglesia. Estaremos unidos a Él. Así que lo más importante en esto es nunca olvidarnos de Cristo y la relación, el ejemplo, el modelo que nos ha dado con la iglesia para las relaciones interpersonales, hombre y mujer. Quisiera invitarlos a que oremos y damos por finalizado. Y ahí sí, los que se quieran quedar, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Oremos. Señor Dios bueno, te damos mil gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos seguir avanzando, seguir desarrollando estos temas, no solamente aquí, sino en tu iglesia, Señor, en los demás espacios que tú permites para nuestro aprovechamiento. Y te damos mil gracias por Cristo, Señor, porque a través de Cristo podemos ver
cómo debemos vivir nuestras vidas, no como el mundo lo dice, Señor, no conformándonos a este siglo, sino viviendo según el Señor Jesucristo vivió, siguiendo sus pasos, Señor, y dándote gloria y honra a través de cada una de las acciones y de la manera en que vivimos. Señor, tú eres bueno y nos permites estas verdades, pero ayúdanos y capacítanos para poderlas llevar a cabo, para que como iglesia, Señor, sigamos siendo luz y cada vez resplandezcamos más a la luz de tu palabra en medio de las naciones, que seamos ejemplo también para otros hermanos que puedan mirar, escudriñar, cuestionar si estas cosas son así y que podamos vivir ceñidos y dependiendo solamente de ti, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Espero que tengan una muy buena noche, que haya sido un tiempo de aprovechamiento y de mucha edificación. Entonces, un abrazo para todos mis hermanos.